si pueda realmente desarrollar este tema porque pues uno reconoce que es falto de capacidad, pero el Señor le plació ponerme en esta hora y en este momento aquí. Durante esta semana yo entendí que el Señor me dio una palabra y en esa palabra el Señor no da muchas explicaciones. Yo entiendo, ¿verdad? Cuando te viene simplemente un pensamiento y no estás pensando en eso, pero es muy objetivo y tú entiendes más o menos qué es lo que quiere decir, porque no entiende uno muchas cosas, pero sabe uno claramente de quién viene. Y la palabra era blasfemar. La palabra que se me vino es así, blasfemar. Entonces, yo de ahí partiendo, pues fui desarrollando, ¿verdad?, pensamientos, fui indagando y trata uno de entender qué es lo que quiere decir el Señor con esa palabra. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escucha uno esa palabra? Blasfemar. Pues sabemos que es decir cosas malas acerca del Señor, acerca de Dios. Pero una de las cosas que se nos viene también es ese famoso texto, ¿no? Que la mayoría de las veces se nos queda grabado porque es muy fuerte. Dice que toda palabra que digan, ¿verdad?, contra el Hijo del Hombre se les pasará, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no tendrá perdón. Es una de las primeras cosas que se nos viene a la mente cuando dicen blasfemia, es que está muy relacionado. Todo aquel, ¿verdad?, que blasfeme contra el Espíritu Santo, ya no hay perdón. Y la palabra es clara, ¿cierto o no, hermanos? Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Vamos a dejar pausado un momento aquí esta línea y vamos a, como quien dice, regresarnos un poquito hacia atrás. Romanos 10, verso 19. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros que ya estamos un poquito adentrados en la Biblia, lo entendemos, ¿verdad? Esto del pueblo de Israel y los gentiles. Pero los que no lo entienden, básicamente el Señor llamó a un pueblo que fue el pueblo de Israel. Y a ese pueblo lo llamó para que le sirviera. Pero ese pueblo fue rebelde. Ese pueblo no quiso seguir el camino del Señor. Ese pueblo le dio la espalda a Dios. Tan grande era la bendición que obtuvo ese pueblo de ser elegido por Dios. Y dice el Señor, no los elegí porque fueran un pueblo grande, o sabio, o inteligente, sino los elegí porque eran lo menos de toda la tierra. Y yo los elegí para glorificar, para engrandecer mi nombre entre ustedes. Pero ese pueblo no supo aprovechar la bendición tan grande que el Señor les había dado. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Los voy a provocar celos. Ahora ya no les voy a dar mi respaldo como mi pueblo. Ahora yo les voy a dar la espalda a ustedes, como ustedes me la dieron a mí. Y ahora a ese pueblo que no era pueblo, ahora va a ser pueblo. Ahora dice, a los que no eran amados, ahora serán amados por mí. Y sabemos que ese pueblo, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Todas las personas que estaban fuera del linaje de Israel, que lo llamaban antiguamente pueblo gentil. Pero fíjense qué característica tenía este pueblo gentil. Dice aquí, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo dice que insensato los provocaré a ira. Entonces el Señor nos llama insensatos. Los llama insensatos porque, bueno, el Señor es sabio y Él sabe por qué nos llama insensatos. Pero todos nosotros venimos de una manera de vivir o unas costumbres acostumbrados a vivir de una manera insensata, ¿cierto o no? Antes de conocer nosotros al Señor, nuestra manera de vivir era una total insensatez. El que no se iba para allá, se iba para el otro lado, pero cada quien hacía lo que le daba su gana o lo que él pensaba que estaba bien. Pero toda esa vida que vivíamos era
una vida totalmente desagradable delante de Dios, ¿cierto o no? Éramos un pueblo insensato. Viendo esto, entonces, ¿qué costumbres tenía el pueblo judío o el pueblo de Israel? ¿Y qué costumbres nosotros teníamos? En primer lugar, el Señor le dijo a la samaritana, le dijo a aquella mujer que estaba sacando agua del pozo, le dijo: ¿ustedes adoran a lo que no saben? Como quien dice, ustedes adoran a lo que sea, cualquier cosa adoran. Y nosotros como mexicanos, nosotros como un pueblo que no es Israel, nacemos y crecemos en esto, y a veces adoramos a los narcos. Ahí estamos, ¿verdad? Con nuestra música de narcos, y adoramos a los narcos. Vanagloriamos, ¿verdad?, a aquellas personas que están metidas en ese tipo de obras, ¿verdad?, por el dinero y por la vida que se dan. Eso es una completa insensatez, ¿cierto o no? Adoramos a los artistas, adoramos a lo que no sabemos, dice el Señor. Adoramos cualquier cosa. Y el Señor sabe, este es un pueblo insensato, porque buscan lo que sea. Estábamos acostumbrados a vivir una vida totalmente desagradable delante de Dios. El mundo en realidad vive una vida totalmente contraria hacia Dios, sea cual sea el país o la costumbre. Siempre, al fin y al cabo, son vidas que no se dirigen hacia Dios de la manera correcta, sino que van en sentido contrario totalmente. Entonces, a ese pueblo insensato Dios nos llamó. A ese pueblo insensato, ven, dijo, te enseñaré sabiduría, vente, conocerás mi palabra, conocerás la verdad y conocerás al que verdaderamente es Dios, dice la Escritura. Entonces, vamos a leer ahí en Salmos 4. Vamos a adentrarnos un poquito más, vamos a desglosar esto y vamos a tratar de entender esa palabra. Salmo capítulo 4. Dice aquí la Escritura, desde el 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sabed pues que Dios ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. Bendito Dios. Blasfemia, hermanos, básicamente es decir mal contra Dios. Es poner infamia contra Dios, una mala reputación. Y nosotros podemos indagar, hermanos, nosotros podemos investigar un poquito más. Y los judíos tenían una reverencia especial hacia Dios, tenían un temor especial hacia Dios. Ellos no se dirigían de una manera cualquiera hacia Dios, sino que ellos se dirigían de una manera muy especial hacia Dios, porque ellos entendían muy bien tal vez estas cosas, más ya después, ¿verdad?, se pervirtieron, se desviaron. Pero al principio, hermanos, ellos entendieron cómo se debían dirigir hacia Dios, y era con reverencia. Amén, con reverencia. Nosotros no solamente podemos blasfemar con nuestra boca, con las palabras, diciendo mal hacia Dios, menospreciándolo. Podemos blasfemar con nuestro corazón, podemos blasfemar con nuestros pensamientos, podemos blasfemar con nuestra vista. Podemos blasfemar de muchas maneras, más de las que nosotros podemos a veces asimilar. Y nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Vamos ahí atrásito a Job, capítulo 1. Bueno, vamos a leer desde el 1. Job 1:1. ¿Ya estamos ahí? Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, en aquel tiempo eso que él tenía era una fortuna, ¿verdad? Era riquísimo Job. Dice el 4.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Podría entenderse en su día de nacimiento, en su cumpleaños, ¿verdad? Hacían un banquete, se podría entender así. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, fíjense lo que hacía Job, enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿En dónde? En sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era una persona temerosa de Dios, una persona que realmente temblaba ante Dios, temblaba ante la palabra de Dios. Era una persona que tenía a Dios con mucha reverencia y con mucho cuidado, y se dirigía a Él de una manera correcta, ¿verdad? Y Job logró la meta de agradar a Dios. Pero ¿qué es blasfemar en nuestros corazones, hermanos? Básicamente nosotros podemos estar aquí tal vez escuchando la palabra, pero allá atrás estamos pensando en otras cosas de nuestros corazones. Estamos pensando tal vez en la hermana o en el hermano. Tal vez estamos pensando mal en contra de nuestro prójimo, y no solamente estamos pensando mal en contra de nuestros hermanos, sino también lo estamos haciendo en contra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, venimos aquí delante de Dios y dizque, pues así decirlo, el que lo haya hecho, el que lo esté haciendo, muchas de las veces venimos a escuchar la palabra, pero en nuestro corazón estamos ignorando y estamos pensando en otra cosa, y estamos blasfemando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la importancia. En verdad, ¿le tememos a su palabra cuando ni siquiera le ponemos atención? No es así. Fíjense, aquí hay algo interesante. Cuando aquí en el versículo 5 está escrito, porque quizá habrán blasfemado contra Dios. Esa palabra de blasfemado, cuando uno ve el origen, no dice blasfemado, dice bendecido. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí la escritura? Esta palabra de bendecido era un eufemismo. ¿Qué significa un eufemismo? Que cuando nosotros escribimos una oración y hay algo fuerte de explicar, no lo explicamos tan crudamente, sino que utilizamos palabras que puedan hacer referencia a esto. Entonces, ¿qué hacían los judíos para escribir las escrituras? Tenían reverencia, y aún no escribían la palabra maldecir a Dios, porque era algo irreverente. Imagínense qué profundidad, ¿verdad?, tenían los judíos de entendimiento y cómo se dirigían hacia Dios. Entonces nosotros como gentiles ni siquiera a veces tenemos en cuenta de cómo nos tenemos que dirigir hacia Dios. Muchas de las veces, hermanos, en nuestro caminar, a veces hasta llegábamos a practicar la oración, y ya en un momento dado, hasta a veces se nos hacía fácil quitarnos la camisa para orar. Y ahí orando más a gusto, ¿verdad? Ya orando delante de Dios sin camisa. O muchas de las veces en nuestro caminar ya se nos hace fácil orar a Dios ahí acostaditos. Déjame cobijo, ay Señor, esto y el otro, ¿verdad? Y ahí bien a gusto, acostaditos. Yo se lo digo esto, hermano, para que empiecen a reflexionar. Porque el Señor nos llama pueblo insensato. Porque a veces estamos acostumbrados a dirigirnos hacia Dios de la manera no correcta. Yo escuché a un hermano que decía que él, cuando estaba orando, ya empezaba a orar y él se recargaba en la cama y acostaba así la cabecita, ya bien a gusto, ¿verdad? Y Señor, que no, se tiene que poner un hincar con reverencia y poner las manos bien y dirigirse hacia Dios como es correcto. Hermanos, el propósito, quiero que se grabe esta palabra, la meta de estar en este lugar es agradar a Dios, no a las apariencias, no a los hermanos. El propósito, la meta de estar aquí es lograr agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Con reverencia, sabiendo cómo dirigirnos hacia Él para agradarle. Que nuestra manera de dirigirnos hacia Él sea de una manera temerosa, con respeto y reverencia en todas las maneras que nos acerquemos delante de Él. Fíjense, esto que dicen, que antes en los templos de aquellos tiempos, cuando se estaba predicando la palabra,
Los judíos tenían un compromiso mental, que en sus corazones, en ese momento, que en sus corazones estuviera completamente enfocado en lo que estaba diciendo la palabra de Dios, para no blasfemar en sus corazones, porque ellos tenían la obligación de poner toda la atención hacia Dios. Y hermano, ¿cuántas de las veces ignoramos esto? Y se nos hace fácil estar pensando en cualquier cosa, en los problemas, en esto, en mi economía, en mi negocio, esto y aquello, y no le prestamos atención a Dios. ¿Estaremos agradando a Dios? No. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? Muchas de las veces, hermanos, Dios no se manifiesta porque no le honran, porque no hay honra delante de Él. ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! Queremos que Dios haga milagros. Queremos que Dios oiga nuestras oraciones. Queremos que cuando vengamos aquí el Señor nos libere, que haya sanidades, que haya milagros, que haya liberaciones, que se manifieste la presencia de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? Tenemos que entender cómo nos tenemos que dirigir hacia Dios. El pueblo de Israel no solamente hacía eso, en su corazón hacen muchas cosas porque su meta es agradar a Dios. Que Dios los voltee a ver, que Dios voltee su mirada hacia ellos, así como Dios la volteó hacia Job. ¿Cierto o no? Dios miró a Job. Job se dirigía de una manera agradable delante de Dios, y él tenía temor. Dice que era una persona temerosa. Y una persona que dice aquí la palabra temerosa, no es básicamente miedo, sino que es reverencia, respeto, que entendamos cómo tenemos que dirigirnos hacia Dios. Gloria a Dios. Tal vez este sea un tema aburrido para muchos, pero para los que quieren agradar a Dios, esto es algo, ¿verdad?, valioso, que vale la pena. Bendito sea Dios. Entonces ellos ni siquiera se animaban a escribir de una manera directa algo desagradable delante de Dios. Y ahorita, hoy en día, ¿cuántos no han escuchado los memes cristianos? Gloria a Dios, se acabaron los amenes. Aleluya. ¿Cuántos no hemos practicado ese tipo de cosas? ¿A Dios le agrada eso? Que tengamos en poco su palabra, que estemos utilizando su palabra para los chistes, que estemos utilizando esta palabra, es algo bendito. Dice la Escritura que esto va a pasar en el mundo, pero que esto va a permanecer hasta el final, y siempre su palabra va a ser. Y para que lleguemos y la menospreciemos y empezamos a hacer memes sobre su palabra. ¿Verdad que el pueblo mexicano es un pueblo insensato? Nos encanta la burla, nos encanta el cotorreo, nos encanta el chiste, pero cuando nos acordamos de que al Señor le debemos respeto, temor y reverencia. Hermanos, muchas de las veces nosotros nos acercamos a Dios y queremos que Dios nos oiga, y queremos que Dios obre, y queremos que Dios nos guarde y nos proteja y nos respalde, pero vivimos una vida de total irreverencia. ¿Cómo vamos a hacer que Dios se acerque a nosotros? Cuando Dios se manifestó a Israel en aquel monte de Horeb, bajó el Señor, ¿verdad?, con gloria, con fuego, y el monte temblaba. ¿Y qué hacían todos? Estaban asustados y temblando. Y dice que no podían soportar que si aún una bestia se acercara al monte, tenían que apedrearla, porque tocó el monte. ¿Y cuántas de las veces, hermanos, nos da igual pasear animales, ¿verdad?, donde la presencia de Dios debería de estar? Aún, hermanos, hasta aquí podría pasar cualquier cosa, ¿verdad? Un animal podría hacerse del baño y esto y lo otro, pero ¿eso le agrada a Dios? No. Para mí, en lo personal, a mí me molestaría mucho que metieran un animal o aún mi mascota que se viniera y se hiciera, ¿verdad?, sus necesidades en mi cuarto. Sería algo totalmente desagradable para mí. Ahora, a Dios, que ni aún los cielos son puros delante de su presencia. Esto es algo para que podamos ver la magnitud a veces de lo que es Dios y de cómo nos dirigimos hacia Él. Aleluya. Porque Dios es real, hermanos. No
no lo tratemos como si no existiera, porque Dios es real. Y delante de Él, ¿verdad? Tiene que haber honra, alabanza y gloria. Vamos a ir a Jeremías capítulo 5. Aún ellos se guardaban de aún ni siquiera tener bebidas dentro de la iglesia. Ellos cuando iban a lo que iban, a honrar a Dios. No les interesaba su comodidad, no les interesaba su cansancio, no les interesaba lo que pudieran decir de ellos, las apariencias. Ellos iban a lo que iban, a agradar a Dios, a buscar agradar a Dios. La iglesia se va aligerando, cada vez se va mundanizando, cada vez la iglesia está dirigiéndose de una manera más ligera delante de Dios. Es que muchas de las veces le pierden el temor a Dios. Ay, qué Chuyito, ay, es mi compañero, es mi brother, es mi hermano. La Escritura nos dice muchas cosas, que Él nos considera como hermanos, porque somos coherederos juntamente con Él. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero no es motivo para que no tengamos respeto delante de Dios. Más bien, nosotros lo que tenemos que fijarnos es cuán grande es el amor de Dios que ha tenido sobre nosotros, que nos dio esta oportunidad, nos da esta entrada, esta bendición, y ya no se dirige a nosotros como esclavos, sino como a hijos, y lo hace por amor, pero muchas de las veces dice el dicho, les doy la mano y me agarran la pata. No es motivo, porque el Señor es el Dios Todopoderoso, amén, es el Salvador del mundo, es el que creó el cielo y la tierra. Y no nos podemos dirigir a Él como se nos dé la gana, o nombrarlo como se nos dé la gana, porque Dios no se agrada de eso, hermanos. Dios dice que pondré mis ojos sobre aquel que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pues ni pobre de espíritu, y con los memes, ¿verdad? Más bien en la palabra. Eso no es algo, hermanos, que vaya a llamar la atención de Dios. Es algo al contrario que va a ser para nuestro desaprovecho, ¿verdad? Va a ser al contrario. Dice la Escritura, yo honro a los que me honran. ¿Quieren tener el respaldo de Dios? ¿Quieren que cuando tengamos un problema y acudamos y roguemos a Dios, Dios nos escuche? Hay que honrarle, aún con su vestimenta, con su manera de dirigirse, con sus pensamientos. Porque si yo pienso en mi mente o en mi corazón cualquier cosa, o hago de mi mente y mi corazón un papalote, aún al que yo estoy desagradando, al que yo estoy blasfemando es a Dios, porque ustedes ya saben lo que les agrada a Dios. Si yo como hombre se me hace fácil mirar a una mujer, ¿qué no el Espíritu de Dios mora dentro de mí? ¿Qué no del que debería de cuidarme no es del pastor, del hermano, del quien sea, de mi esposa? ¿Qué no debería de cuidarme yo de agradar a Dios? Si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos de cuidar nuestros ojos, debemos de cuidar nuestros pensamientos. ¿Con qué manera miramos a las personas, a nuestro prójimo? Porque no es, ¿verdad?, para la apariencia, es para agradar a Dios. Y eso es verdadero temor hacia Dios. Que aún guardes tus pensamientos. Ahí en lo oculto, donde estás, en la oscuridad en tu cuarto, ahí donde estás en la soledad o con quien te juntes, que no murmures, que no hables mal de tus hermanos. Porque contra quien estás blasfemando es contra Dios. Y tenemos que entender esto, porque es insensatez, ¿verdad? Querer agradar a Dios por estar en una iglesia, hermanos, y lo digo con mucho respeto hacia todos ustedes, porque yo así lo pienso. Es insensatez querer agradar a Dios y estar en una iglesia cuando en nuestro interior hacemos todo lo contrario. Porque el que mira a nuestro interior es Dios, y el que quiere morar en nuestro interior es el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo de Israel hicieron su tabernáculo y tenían que hacer una subida, ¿verdad?, para subir a un lugar donde hacían los sacrificios, donde hacían su ritual y todo eso, aún el Señor les mandó que no pusieran gradas, sino que pusieran una rampa para que no se les descubriese su desnudez. Aquellos sacerdotes, ¿verdad?, usaban túnicas, usaban faldas, y al subirse en unas gradas,
podía descubrirse, ¿verdad?, su desnudez, y aún al Señor eso le desagradaba. Muchos hermanos o hermanas no necesitan gradas para que se les descubra su desnudez, porque su ropa se presta, ¿verdad?, para muchas cosas. Hermanos, yo entendí todo eso del hombre, ¿verdad?, está usando pantalones apretadísimos, pero si realmente buscamos lo que a Dios le agrada, aún entendemos todo esto de la vestimenta, de honrar a Dios, de guardarse para Dios. No usan las hermanas, ¿verdad?, la cubierta por simple adorno, sino que buscan tener reverencia delante de los ángeles. ¿Qué dice la palabra? Reverencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Dice Jeremías aquí 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Dios. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Qué dice el Señor? ¿No me van a temer a mí? Yo que hice el mar y al mar le dije sus estatutos, le puse ordenanzas y el mar no las pasa. Aunque brame el mar y aunque haya tempestad, no va a pasar su límite, porque yo soy Dios y le he ordenado al mar que ahí sea su límite. Y ahora nos dice el Señor, ¿no me temerán a mí? Que tengo tal poder para hacer estas cosas, que yo que creé el mundo y hice las cosas de esta manera, ¿no me temerán? ¿Verdad? El Señor nos pone a reflexionar. ¿No le temeremos a Dios? ¿Qué seremos un ser humano delante de Él? No somos nada, hermanos. No somos nada, porque la grandeza de Dios es algo sublime. Porque no hay ser, no hay sin igual delante de Dios que pueda decirle al mar, ahí quédate, y el mar obedezca. No hay nada, nadie, hermano, que pueda hacer tal cosa. Entonces, realmente delante de Dios hay que temer. Dice la palabra, teman delante de mí todos los habitantes de la tierra, porque Él dijo y existió, Él mandó y fue. Dice aquí más o menos el Salmo 33. Vamos a ir a Tito 2:5. Y esto no es para regañar a nadie, hermano, ni para hacerlo sentir mal. Simplemente es para que reflexionemos. Miremos aquí cómo Pablo, ¿verdad?, dice que cómo tiene que ser el comportamiento de las hermanas. Dice, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta ahí. ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento como creyentes? Tiene que ser de una manera especial, para que Dios sea honrado, para que el Señor sea exaltado en vez de blasfemado. ¿Qué es blasfemado? Que obtenga una mala reputación. Que el hermano César allá anda ya manejando, peleando ahí con los conductores, y que alguien se entere que es creyente. ¿Quién es el que va a tener mala reputación? Y es cristiano. Mira, y esos son los hijos de Dios. Y esto, y estos son los que hacen aquello, y esto y aquello. ¿Qué es? Mala reputación. La palabra de Dios es blasfemada. Vamos a Isaías 66:2. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dios dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Qué interesante, hermanos, es lo que dice aquí. Dice, ¿dónde está el lugar que me han de edificar? Y nosotros ya entendemos cuál es ese lugar que Dios escogió para morar. Y es nuestro cuerpo. Este es nuestro templo. Y Él lo eligió para morar dentro de nosotros. Y dice, mi mano hizo todas estas cosas. Pero Él, al que va a poner su mirada, va a ser aquel que tiene reverencia ante su palabra, que no pone por menosprecio o poco aprecio las cosas sagradas. Porque ya sabemos lo que pasó con Esaú. Fue un profano,
¿Qué es un profano? Que aquel que menosprecia las cosas sagradas. Y menospreció, ¿verdad?, su primogenitura, y ya después, queriendo heredar bendición, no la alcanzó. Al contrario, hermanos, hay que buscar honrar a Dios y honrar las cosas sagradas de Dios, para que no nos pase como Esaú. No menospreciemos su palabra, no menospreciemos donde la presencia de Dios se manifiesta. No menospreciemos el lugar que Dios escogió para que habite su espíritu. Al contrario, hermanos, que nos pase como Mardoqueo, aquel hombre humilde, pobre de espíritu, que honró a Dios sin importarle las apariencias o sin intentar quedar bien con alguien, que aún él salvó al rey, dice la escritura, de que tuviera un golpe de estado, y no andaba ahí: señor rey, yo te protegí, yo hice esto. Pasaron los años y nadie le reconoció. Pero lo que no reconoce el hombre, hermanos, tendrá recompensa de Dios, porque él no buscaba el agrado del hombre, sino buscaba agradar a Dios. ¿Y qué le pasó a Mardoqueo? Lo vistieron de púrpura, lo vistieron con las ropas del rey, con esplendor, lo sentaron en el caballo del rey y lo pasearon por toda la ciudad dándole honra. Y eso es lo que hace el Señor, porque le vuelvo y le repito, Él honra a los que le honran. No podemos burlar a Dios, así como la esposa de Abraham, que se rió del Señor, y el Señor le dijo: ¿te reíste? Y ella dijo: no, no es cierto. ¿Ustedes creen que podía engañar al Señor? El Señor no puede ser burlado. El Señor va a honrar a los que le honran, y va a bendecir y va a escuchar a aquellos que tengan temor y reverencia ante su palabra, que se comporten de una manera recta, por fuera y por dentro. Amén. Esos son los que el Señor va a honrar. Ya por último, Hebreos 5:7. ¿Ya estamos ahí todos? Gloria a Dios. Y dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué precioso es esto, ¿no, hermanos? Que Dios nos oiga, que Dios atienda nuestra petición. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él no se venía en cara y oraba, y mientras oraba estaba pensando en otras cosas, sino que se entregaba totalmente, con clamor y lágrimas. Y fue oído, dice la Escritura, por una cualidad que tenía el Señor: tenía un temor reverente. Y esa es la clave, hermanos, para agradar a Dios. Tenemos que dirigirnos hacia Él con un temor reverente. Esa es la clave para que aquí el Señor se manifieste. Tenemos que tener reverencia. Y tendrán en reverencia mis altares, ¿verdad? Muchas veces podemos decir: es que esto no es un altar, esto es una tarima. Bueno, ¿verdad? Cada quien cómo estima las cosas de Dios, en qué reverencia tiene las cosas de Dios, ¿verdad? Pues mi deseo, hermanos, es que Dios los bendiga. Le vuelvo y le repito, no es para hacerlo sentir mal, ni para regañarlo, ni mi predicación fue con afán de exhortarlo, ¿verdad?, y hacerlo sentir mal, sino simplemente, hermanos, intenté predicar, ¿verdad?, la palabra que el Señor me dio, y yo pude entender estas cosas, que muchas de las veces estamos mal acostumbrados, tenemos costumbres muy malas. Podríamos aprender un poco de aquellos hombres o pueblo de Israel que tenían gran reverencia delante de Dios. Bueno, dejemos ese pueblo, aquellos hombres que están aquí escritos en la Biblia, que honraban al Señor, que se cuidaban de no blasfemar a Dios y que honraban a Dios aún en integridad. Dios los bendiga.